Así que hoy vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a buscar el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, verso 11 de Apocalipsis. No se asuste que este libro a veces trae como miedo a muchas personas, porque ahí aparecen dragones, ahí aparecen unos seres espirituales extraños. La gente a veces no le gusta ver este libro, dice que este libro es de la bestia, del fin del mundo, de todo el apocalíptico, y la gente le tiene el pánico a veces a esta cosa. Pero hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante que nos revela esta escritura en Apocalipsis 13, verso 11. Así que si usted lo tiene, diga amén. Amén. Traiga su Biblia. Somos creyentes, ¿eh? Tráigala digital, tráigala de papel, pero tráigala. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Dice la escritura: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Amén. Tenía 2 cuernos como cordero, pero hablaba como dragón. Esa es la palabra que tenemos para el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Antes de empezar a predicar, tráeme una Biblia de esa, Darling o Francis, para regalársela al joven. Pues llegar temprano, ahí tiene un premio. Bendiciones. Ahí vamos a la palabra de Dios entonces, que es lo que Dios tiene para nosotros en este día, en esta noche maravillosa. Y vamos a hablar acerca de un mensaje que Dios nos dio al inicio de este año, que estuvimos hablando algo de él, y quiero continuar de esto que el Señor nos ministraba acerca del engaño de estos últimos días. Aquí vemos la escritura que nos revela que hay una bestia que va a tener una semejanza o va a tener un parecido a un cordero, pero que cuando esta bestia hablara se iba a revelar realmente lo que era. Se iba a mostrar que era un dragón. O sea, aquí lo que nos está haciendo esto a entender es que a veces hay apariencia, hay cosas que parecen cordero, pero que son dragón. Amén. Dígale al que está a su lado: hay cosas que a veces parecen cordero, pero que son dragón. Dígaselo de verdad. Nosotros sabemos qué representa el cordero. ¿Qué representa el cordero? El cordero representa a Cristo. La palabra de Dios dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo representa lo bueno, lo de Dios. Un corderito, una ovejita, algo manso, algo dócil, algo que es manejable, algo que es para nosotros como creyentes bueno. Cuando hablamos del cordero de Dios, es algo maravilloso, es algo bueno. Entonces, cuando aquí habla que tendrá una semejanza de cordero, está diciendo que va a parecer algo bueno, que se va a parecer que es de Dios, va a parecer que tiene algo de Dios, pero cuando hablara, entonces se iba a revelar que era un dragón. Así que estamos viendo aquí en la escritura que nos habla de este parentesco, una característica buena, pero por dentro hay lo verdadero, está el corazón malo, está lo malo. Entonces, así mismo dice la escritura que van a venir hombres en los postreros días, que van a tener apariencia de piedad, pero que van a negar la eficacia de ella. O sea que hay personas, hay hombres, hay cosas que parecen buenas, pero cuando usted se relaciona con ella, usted se da cuenta que es mala, que no es de Dios, que le lleva a la perdición. Entonces, debemos entender estas cosas para no ser engañados, porque si no conocemos que hay cosas que parecen cordero, pero que en realidad son dragones, entonces podemos ser engañados. La palabra de Dios nos manda, y Jesús mismo nos dijo, y yo quiero que antes de
de entrar ya en lleno, usted pueda ver la palabra de Jesús en Mateo 24, dando el último mensaje, Mateo 24, que cuando hablamos de los últimos días, hablamos de Mateo 24, pero miren lo que Jesús resaltó y nos indicó a cada uno de nosotros. Miren lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué dijo Jesús? Miren bien que nadie los engañe. El propósito de Jesús, el deseo de Él es que nadie nos engañe. Que su iglesia no sea engañada, que usted no sea engañado, que usted pueda ser una persona entendida de los tiempos y que no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque el engaño va a venir vestido de verdad. Porque ¿qué es lo contrario al engaño? La verdad. ¿Verdad? Lo honesto, lo correcto, lo justo. Eso es lo contrario. Pero cuando hablamos de engaño, estamos hablando de falsedad. O sea, van a haber muchos falsos vestidos de verdad. Y por eso tenemos que conocer la verdad para poder identificar esta conducta y esta actitud en muchas personas. Necesitamos conocer la verdad. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el Señor en Efesios 5:6. Que nadie os engañe. El Señor vuelve a decirnos que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que nadie los engañe. El Señor nos viene diciendo, no te deje engañar. ¿Por qué? Porque Él sabía que iban a venir personas en este tiempo que iban a ser engañados. Pero esto se remonta del tiempo antiguo. El diablo es un engañador desde el principio. ¿Qué hizo Satanás? ¿Cuál fue lo primero que vemos en Génesis? ¿Qué hizo con Eva? Dice que le engañó. Porque vino con sutileza y le dijo, oye, pero que si tú comes de ese árbol, tú vas a ser igual que Dios. Como que Dios dijo, ¿y por qué Dios? Y comenzó a cuestionar y le engañó. Dice que fue engañada. Siempre el plan de Satanás es engañar. Él es el dragón. Él es el engañador. Él es la serpiente antigua. Ese es el propósito de Satanás, de engañar a los santos, engañar a todo el mundo. Él vino a engañar. El engaño está en todas partes. El engaño hoy más que nunca está a su máxima expresión. Si antes había engaño, imagínense ahora. Si en Génesis había engaño, ahora, en el tiempo de Apocalipsis, ahora es que hay engaño. Ahora es que tenemos que cuidarnos más, porque hay un engaño sutil, hay un engaño que parece, y aún dice la Escritura, los escogidos pueden ser engañados. Y tenemos que tener cuidado. ¿Qué es el efecto del engaño en una persona? El engaño te hace desviarte del propósito de Dios. El engaño viene para que tú a lo malo le llames bueno y a lo bueno le llames malo. Eso hace el engaño. El engaño cambia. Así que dile al que está a tu lado que no te dejes que te cambie, que nada te cambie. Cuidado que nadie te cambie, porque el engaño cambia tu forma de pensar. Hay gente que son engañadas y de repente lo que antes no le gustaba, ahora le gusta porque fue engañado, fue seducido. El engaño seduce. Como una mujer engañada o un hombre engañado, eso lo seduce. Mira, así, el engaño entra sutilmente. El engaño cambia tu forma de pensar. Hay personas que antes creían una cosa y vino el engaño, vino alguien y lo engañó, ahora ya no creen aquello. ¿Cuántas personas vemos dentro de la iglesia que salen porque alguien por ahí le dijo, no muchachos, Jesucristo no es Dios, el Señor no es Dios, y comienzan y le envuelven la mente y ya dejan de creer lo que antes creían? ¿Cuántas personas y familias se dividen por el engaño? Llegó alguien y te engañó y tú dejas tu casa, dejas tu familia. Alguien vino y te engaña y te cambia tu manera de pensar.
Mire lo que pasó con el profeta. Dice que el profeta viejo engañó al profeta joven y le dijo, no, quédate aquí. Cuando Dios le dijo al profeta joven, no te pares en ningún lado, lo sedujo, lo engañó, y eso le causó la muerte. Porque a lo último lo que quiere el enemigo con el engaño es destruir. Es destruirnos. Por eso tenemos que tener cuidado con el engaño. El engaño nos cambia. Antes personas creían en congregarse, ya dejan de congregarse porque el engaño vino. Ya eso no es nada congregarse, yo voy a la iglesia a veces. Oiga, es que el engaño está en apogeo, le decimos. El engaño está en su máxima expresión. Es que el enemigo activó el ministerio del engaño. Porque es que dice la Escritura, en los postreros días habrán hombres engañadores. Claro, había gente engañadores, pero si él está diciendo en los postreros días habían engañadores, era que iban a haber gente con doctorado en engaño. Es que iban a haber personas a un nivel de engaño que fácilmente los escogidos, dice la Escritura, serían engañados con cosas muy sutiles. Muchas personas están siendo engañadas hoy día. ¿Por qué? Porque hay algo también que dice, por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los que se dejan seducir por el engaño, porque el engaño es de acuerdo a nuestra concupiscencia. Entonces viene la ira de Dios sobre aquellos desobedientes que por su concupiscencia ceden al engaño, porque el engaño seduce. Entonces tanto culpa tiene el que engaña como el que se deja engañar. Porque ante Dios no hay excusa. Ay, yo me dejé engañar porque ese era tremendo engañador, me embobó. Sí, pero el enemigo como dice, te hipnotiza y después te roba todo. Entonces tú quedas hipnotizado y robado. O sea, tú quedas engañado. Claro, el enemigo va a tener su paga por el engaño que te hizo, pero tú también por dejarte seducir, porque hay una clave para no dejarnos engañar. Y lo vamos a ver más adelante, por qué viene el engaño, cuáles son las causas de que entre el engaño en la vida de nosotros. ¿Por qué viene el engaño? ¿Por qué le damos lugar al engaño? ¿Qué es la forma que le abrimos el camino al engaño? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque ay, me dejan engañar. Y no va a pasar nada. Tú vas a poder pagar por ceder a ese engaño. Tanto el que te engañó como el que también cometió el engaño. Entonces tenemos que tener cuidado. El Señor le dijo, aquella mujercilla que anda por acá y nunca aprende y se deja engañar, ahí en la palabra le manda porque no quiere aprender, porque no quiere buscar la sabiduría, la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces el Señor dice todas estas cosas en Colosenses 2:4, dice, esto lo digo para que nadie engañe con razonamientos persuasivos. Esto lo digo para que nadie engañe con razonamientos persuasivos. El apóstol Pablo está diciendo aquí que iban a venir personas con una mentalidad que usted se queda así. Es como los grandes mercadólogos de hoy, que usted no necesita el producto, pero cuando van a ver tiene 4 y 5 y dice, pero ¿y qué fue? Pues yo no tengo ni nevera ya, y usted dice que compre una cosa para los hielos. Y dice, pero ve acá, o no necesito este producto y ya lo tengo, porque tienen esa sabiduría diabólica o esa sabiduría humana de engañar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, que la gente trata de engañar a aquellos que se dejan seducir por el enemigo. Entonces el apóstol Pablo dice, nadie te engañe con razonamiento persuasivo. Razonamiento, cosas que usted dice, wow, pero tiene lógica, wow, pero es una realidad.
Pero ¿y cómo fue que Noé hizo esto? ¿Y cómo pasó aquello? ¿Cómo hizo esto? Y muchos son seducidos y cambiados de su forma de pensar. Porque vienen personas que se creen muy intelectuales con su razonamiento persuasivo y engañan a los ingenuos, a los indoctos, a aquellos que en vez de ir a la presencia de Dios y preguntarle a Dios, están preguntándole a los ateos, están preguntándole a Google, están preguntándole a tantas cosas. Vamos a la presencia de Dios, vamos a la palabra de Dios, vamos a la oración, vamos a la búsqueda, en la intimidad con Dios, que ahí es que Dios te va a revelar y te va a mostrar las cosas que son. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos por fe. Y la fe es lo contrario a la razón. Si usted comienza a razonar todo, usted se va a sentar con alguien con este razonamiento persuasivo y le va a engañar. Y no es que la fe es algo para los ignorantes, no. La fe, la palabra fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su mentalidad está más elevada de aquellos que pueden razonar, porque el hombre va a llegar hasta donde llega su razonamiento. Pero usted, que no es natural, dice la palabra, sino espiritual, su vida depende de la fe, porque el justo por su fe vivirá. Así que no nos dejemos engañar, no podemos dejarnos engañar, no se deje engañar, porque en estos tiempos va a venir este ministerio del engaño más que nunca activo de verdad. Pero también, como dije, va a ser expuesto. Pero ¿quiénes van a conocer esto? Los que están preparados, los que están capacitados, los que están alineados al plan de Dios y al propósito de Dios. Porque el que no esté alineado va a ser engañado y va a decir, es de Dios, cuando no es de Dios. Así que Jesús nos manda y dice, no dejen que nadie los engañe. No se dejen engañar. El Señor no quiere que seamos engañados. Cuando alguien te engaña allá afuera, el Señor no quiere que tú seas engañado. Dios no quiere, Dios, gracias, Señor, está bien, dale gracias a Dios por todo, pero Dios no quiere que seamos engañados. Dios nos manda que seamos entendidos, que usemos la sabiduría. Tenemos que usar el conocimiento que el Señor nos da. No nos dejemos engañar. ¿Sabe qué pasó una vez? Alguien, porque el enemigo usa también la palabra para engañar. Sí, porque dice que tenía cuerno de cordero. Y hay gente que viene con la palabra, vienen como corderitos, vienen con la palabra. Y te dice la palabra que si alguien te pide, no lo rehúse. Y a mí me gusta ese reloj. Y así que yo quiero que tú me des ese reloj. Porque la Biblia dice, al que te pide prestado, no le rehúse. El que te pide, dale. Entonces a un pastor le quisieron venir con esa y el pastor le dijo, bueno, pero la Biblia también dice, retén lo que tiene. Así que yo no me voy a engañar. Pero si usted no sabe la Biblia, ¿cuánta gente lo ha engañado? Hay gente que van a las casas y le dan el nombre y dice, wow, pero es un hombre de Dios. Y le coge los 1,000 pesos a este, los 1,000 pesos al otro, ahí, y uno tiene que ir delatándolo ahí. Cuidado con este que ha ido como a 4 casas, pregunta por ahí los nombres, y llega a la casa y que Dios lo mandó, y que Dios le dijo, y que me dijo, ve a la casa número tal, pero está viendo el número, está viendo el color, y está diciendo, y preguntó en el colmado, ¿a dónde que vive? Y por aquí. Y de esa casa van a donde otra casa, con su labia, gente que son engañadores. Gente que tienen ese engaño y el Señor no quiere que seamos engañados. Dice, te engañan una vez. El refrán. ¿Cómo es? Me engañan, pero no 2 veces. Pero hay si me engañan una vez, me engañan 2. La culpa como que la tengo yo. Si me engañan 3, la culpa la tengo yo. O sea, cuando me engañan una vez, bueno, se lo pasamos, me engañó. Pero si ya me engañan varias veces, entonces la culpa la tiene uno por dejarse engañar. Entonces tenemos que tener cuidado. No nos podemos dejar engañar. Dios no quiere que seamos engañados. Romanos 16, 18, de 18 al 19 dice,
Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de su propio apetito. Por medio de la palabra lisonjera engañan los corazones de los ingenuos. Porque mira cuáles son los engañados, los ingenuos. Porque a un ingenuo le gusta que lo halaguen. Un cristiano que no está maduro, alguien que no está en la profundidad con Dios, va a ser engañado fácilmente cuando alguien le dice: yo veo en ti yo veo grandes cosas contigo, yo veo que Dios tiene grandes planes. Oye, la gente una vez me están halagando, y no es malo, no es que es un engañador quien te dé una palabra de parte de Dios diciéndote el propósito, pero tienes que tener cuidado, porque si el que te está hablando de parte de Dios al final quiere que tú entonces le dé un asunto, te quiere pedir o quiere vivir en tu casa 24/7, él tiene los cuernos de cordero, pero habla como un dragón. Y así ha pasado mucho. Te dan una palabra y tú dices: wow, tremendo. Y cuando la gente le sube el ego, el yo, y que Dios te va a usar, y que Dios te lleva a las naciones, y que Dios te va a llevar por acá, y veo riqueza, y veo esto, y Dios te da y aquello, y Dios te va a dar lo otro, y veo como Dios te saca del país, y veo como Dios, mira, y veo ese corazón que tú tienes que de dadivoso. Hay una ofrenda que tú tienes que dar, hay algo que tú tienes que pactar, y después cuando se va: hermano, usted me puede dar algo por la ofrenda, usted sabe que yo... uno dice: pero pastor, eso no es nada que pida algo. Pero sí, pero hay muchas veces que viven de casa en casa, de lugar en lugar, buscando a quien devorar. Tenemos que tener cuidado, no nos podemos dejar engañar, porque el hombre de Dios, cuando porta una palabra de Dios, cuando porta una palabra de Dios y se la va a dar a alguien, esa persona, el Dios le provee todo. Esa persona no tiene que andar pidiendo, incluso, y si necesita, él no va a tener que decírselo a usted, porque usted le va a decir: tenga, hermano, porque sintió de Dios dárselo. Pero el hombre de Dios no anda pidiendo, el hombre de Dios no anda mendigando, no, y atrás de una ofrenda, no. Los hombres de Dios portan una palabra no para que otros le den o otros le ayuden, portan una palabra de parte de Dios, y su compromiso es con Dios, y Dios tiene compromiso con aquellos que tienen compromiso con Él. Así que tenemos que tener cuidado. Mire lo que dice 1 Timoteo 4, del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente: en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos se van a desviar de la fe por prestarle oído a espíritus engañadores. O sea, el infierno ha desatado espíritus engañadores en este tiempo. Espíritus engañadores serán desatados. ¿Para qué? Para engañar a la persona. La gente está siendo engañada. ¿Usted cree que esas vidas que hoy están en depresión, esas vidas que hoy están en situaciones difíciles, es por casualidad? ¿Es por comer mucho arroz? No. Es porque hay espíritu engañador y asignado para engañar a la gente, para decirle: tú no vales nada, para decirle: no hay propósito contigo, para decirle: mira, tú no vas para ningún lado. Esos son espíritus engañadores. El diablo engaña a la gente, le dice: ahora tú no eres un hombre, ya tú eres una mujer, o tú no eres una mujer, ahora tú eres un hombre. Y la gente está engañado. La falta de identidad hoy en día, usted nada más tiene que salir allá afuera y darse cuenta. La gente con falta de identidad por espíritus engañadores. Son espíritus engañadores que están siendo desatados del infierno para engañar a las vidas. La gente está siendo engañada. ¿Cuánta gente engañada? Y hoy están en las cárceles, que dicen: pero ¿y cómo fue que yo hice esto? ¿Y por qué yo le quité la vida a esa persona? Me dejé engañar de Satanás. ¿Cómo hice esto con mi familia? ¿Cómo hice esto con mis hijos? ¿Qué he hecho? Se dejaron engañar de las tinieblas. Los espíritus engañadores vinieron. Entonces, por esa razón es que tenemos que estar en la palabra de Dios para no dejarnos engañar. Va a haber muchas cosas, muchos engañadores. Personas, hoy hay cuántas religiones, cuántas doctrinas, cuántas líneas religiosas hay.
cuántas personas con conceptos religiosos que quieren engañar, seducir. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces mire lo que dice la palabra, para que no nos dejemos engañar. Mire lo que dice la Escritura en Efesios 4:14, porque Él no quiere que seamos engañados. Dice la palabra de Dios, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Así hay mucha gente que andan de aquí para allá, aquí aquel, ¿a cuál? Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces nosotros aquí la palabra de Dios nos habla que Él no quiere que seamos niños llevados de aquí para allá, sino que nosotros crezcamos, que nos alimentemos de la palabra de Dios para crecer. Usted y yo no nos podemos dar el lujo de no escudriñar la Biblia, de no estudiar la Biblia, de no congregarnos, de no buscar la dirección de Dios. No podemos darnos el lujo, porque ellas son las que nos hacen crecer. Ellas son las que nos hacen crecer. Es una constante búsqueda. Es una constante búsqueda que tenemos que tener con el Espíritu Santo, en la palabra, en el ayuno, en la oración, para crecer. El cristiano tiene que crecer. No puede ser un niño fluctuante que ande de aquí para allá. Usted ha visto los cristianos niños andan de aquí para allá. Hay un profeta allí, hay un hombre allí, y andan buscando como buscaban los brujos. Profecía aquí, allá, acá, y son engañados, seducidos. Nosotros tenemos que entender que necesitamos crecer, madurar a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué se ha entrado una ola de engaño, de mucho emocionalismo? Porque al enemigo le gusta eso. Él dice, si están emocionados, si están sin escudriñar la palabra, si están brincando por los abanicos, si están dando patas voladoras, eso a mí me gusta que estén así, porque ellos no se les predica la palabra. Ellos están ahí, míralo ahí, agárralo ahí, se fue ahí tiene, y se va para la casa con ahí tiene. Y cuando llegan a la casa, ahí el diablo lo engaña. Y cuando llegan a la casa, ahí se levanta el diablo en su contra, y entonces ceden al engaño de Satanás, porque no van apropiados de una palabra. Y por eso nuestra responsabilidad es que usted se vaya apropiado de una palabra. Por eso nuestra responsabilidad es que usted tenga una palabra de Dios, para que usted pueda ser un cristiano maduro, un cristiano que cuando se le presente el engaño usted lo pueda ver. Porque ¿cómo usted sabe que la leche no está adulterada o que no tiene agua si usted no conoce la leche? Pero el que conoce la leche dice, espérate, esta leche como que le echan agua, o esta agua parece que le echan leche, porque a veces es el contrario, es al agua que le echan un chin de leche, porque sabe más agua que a leche. Y eso se hacía antes, cuando vendían la leche así por botella, como que la mezcla, ¿verdad? Pero el que sabía de eso decía, wow, pero esta sí está bien, esta está buena, esta está pura. Pero el que no sabía, le podían negar la leche con magnesia y se la bebía. Y usted tiene que saber identificar, usted tiene que conocer, porque para que no le vendan gatos por liebre. Entonces tenemos que tener el conocimiento, y el conocimiento se adquiere a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos hace crecer y madurar. Es la palabra de Dios que nos hace identificar que es cordero y que es dragón. Porque aunque parezca cordero, el que tiene la palabra dice, déjalo que hable. Yo me voy a dar cuenta cuando hable. Hay un hombre de Dios, pero yo me voy a dar cuenta en su actitud. Hay una mujer de Dios, pero yo me voy a dar cuenta en el trato, porque de lejos se ve como cordero. Pero cuando yo trato, ahí es que yo digo, ay, un dragón. Ay, es peligroso. Ay, ten cuidado. Come gente, dice. Entonces tenemos que tener cuidado. Primera de Pedro 2, del 1 al 2 dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias, toda difamación, desechad como niños recién nacidos, o desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación.
desear la leche pura de la palabra. ¿Para qué? Para que crezcamos. O sea, es a través de la palabra que podemos crecer. Es la palabra que te va a hacer fuerte, es la palabra que te va a decir, es un engañador. Pero si usted brinca, salta y no tiene palabra, va a andar de aquí para allá y siempre buscando, y el diablo diciendo, tú no vales nada, tú no sirves para nada. Ay, mira esto, vete de la iglesia, vete. Ay, no, mira, el hermano no me viene, no me ama. Pero un cristiano maduro que está cimentado en la palabra, dice, oye, diablo, te equivocaste, porque la palabra de Dios dice que Él me ama. La palabra de Dios dice que yo tengo que amar a mi prójimo aunque no me ame Él. Yo tengo que servirte, yo tengo que congregarme, yo tengo que hacer aquello que Dios me manda hacer. Pero hay gente que son movidos porque no tiene la palabra. Usted tiene que tener la palabra para no ser movido. Necesitamos la palabra de Dios para no ser movidos de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que tener la palabra, porque la palabra, hermano, es lo que te va a hacer permanecer. Hacer permanecer en ese momento difícil, porque mientras todo gira a nuestro favor, estamos bien. Pero cuando se presenta el momento de que hay hambre, pero yo estoy en propósito, ahí es que se sabe si verdaderamente yo estoy firme en la palabra. Por eso fue que el Señor le contestó al diablo con la palabra, porque le usó la palabra y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces cuando alguien no tiene la palabra y el diablo le dice, mira, convierte esa piedra en pan, dice, pero verdad, déjame hacer un sándwich. Señor, que se haga un sándwich, pero tú ten propósito, usa la misma palabra y dile, no solo de pan vivirá el hombre. Yo tengo la palabra. ¿Cuánta gente el enemigo no le ha engañado y le ha dicho, no, ya tú no tienes que hacer esto, ya tú no tienes que servir a Dios, ya tú no tienes que ir a la iglesia, ya tú no tienes que ayudar a los demás, ya tú no tienes que dar adoración a Dios, ya tú no tienes que levantarte y adorar a Dios, ya tú no tienes que orar, ya tú oras mucho, tú no tienes que orar tanto, ya tú lo que vas a la iglesia, tranquilo, ya tú eres salvo, ya no pasa nada, ya lo que tú tienes que vivir la vida como tú quieras, eso no es nada. Y el enemigo le engaña. El enemigo es especialista en engañar a la persona que no porta la palabra de Dios. Por eso necesitamos portar la palabra de Dios para no ser engañado. Para no ser engañado. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Vamos bien, porque lo veo como muy serio y hasta yo estoy medio sospechoso. Gracias a Dios. Pero es que es una realidad hoy en día. Necesitamos la palabra para no ser engañados. Ahora, si usted quiere ser engañado, porque hay gente que quiere ser engañado, porque es más fácil ceder al engaño, porque es tentador. Sí, porque cuando el enemigo te habla cosas bonitas, ahí va, oye, te va a hacer como Dios. Pues no te dice el otro, parece cordero pero es dragón. Tú vas a ser como Dios, vas a ser como Dios. Ah, sí, pero ¿y lo otro? Entonces tenemos que tener cuidado. A veces parece tentador, mira, convierte esa piedra en pan, tú tienes hambre. Es tentador eso, porque es verdad, tiene hambre. Él tiene hambre, pero él estaba en propósito, y no tampoco, no es porque estaba en propósito, él lo podía hacer, pero él no se va a dejar llevar del diablo. Porque el diablo que quiere que tú cedas a lo que él te diga. Y así hay gente que quiere que tú hagas lo que ellos quieren que tú hagas. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que hacer lo que el Señor diga que tenemos que hacer. Pero hay gente que viven así porque quieren complacer a Dios y al diablo. Y tenemos que definir, o complacemos a Dios o complacemos al diablo. Pero no vamos a complacerlo a los dos. O sea, tenemos que estar convencidos. Esto es de Dios, pues esto es de Dios. Aquí es que esto es lo que yo creo, esto es lo que yo creo. Hay gente que se desvían fácilmente por cualquier comentario. Ay, hoy entendí una revelación, pero que tú estabas buscando esa revelación. Eso es como lo que investigan siempre del diezmo. Los que investigan siempre del diezmo, siempre investigan para ver si hay que dar menos.
No para ver si hay que dar más. Búsquelo, a ver, búsquelo para que usted vea. Siempre ver a ver si Dios dice por ahí si hay que dar menos o cómo hay que darlo. Y la gente vive calculando aquí, acá, y busca la mil manera. Y el enemigo le manda maestros, como lo hace Google, que usted está hablando aquí de camionetas, hablando de vehículos, y de repente usted entra aquí y le sale Google, como yo cuando me fracturé aquí, me retorcí el pie en estos días, que voy con Darly y vamos hablando. Yo le digo a Darly, oye, ¿tú te imaginas que yo no quiero que me agarren el pie y comiencen a hacerme crack, crack, crack? Y eso que me dolía. Y cuando yo estoy allá esperando a ver que me atiendan en la camilla, que van a... y digo, ya, dale a ver qué hay aquí, mira. Lo que primero que veo ahí, un hombre haciéndole así con una cosa con un pie. ¡Crac, crac, crac, crac! Pero ese estaba feo y dice, dale, ay, Dios mío, eso no se puede ni ver. Y dice, pues eso fue seguro cuando venían hablando ahí. Entonces, eso pasa muchas veces. El enemigo ve que tú estás pensando en esto, vamos a ver esto, le manda... El diezmo está abolido. Ahí te va a salir. Dios santo, gloria, yo sabía. Ya tú puedes hacer lo que tú quieras desde ahí, cualquier pensamiento que tú tengas, porque en la mano de ese hay muchas interrogantes que la gente tiene. O Dios no me ama, Dios no me escucha. Ahí te parecen 20,000 ateos diciéndote eso. Porque la gente atraída por su concupiscencia, el enemigo sabe cómo es seducir y engañar. Eso es el engaño, el traer, seducir a través de su sutileza al hombre. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay síntomas del engaño. Uno de los síntomas de una gente engañadora es que hace y nos dice cosas que nos hacen sentir bien. Nos hacen sentir a gusto. Es como Jeremías 48:11. Ay de lo que reposado en Sión, que muchos del profeta le decían, todo va a estar bien, todo va a estar. Y el profeta entonces Jeremías, el pobre, cuando lo mandaban de parte de Dios porque el pueblo estaba desviado, entonces a Jeremías no le ponían caso. Era una batalla con Jeremías porque él tenía que ir y darle la palabra. Pero los profetas desviados siempre van a traer esa palabra lisonjera, esa palabra al gusto del consumidor, esa palabra que a la gente le gusta. A la gente lo que le gusta que es recibir billipeta, carro y de todo y dinero y que te va a ir bien. Claro, te va a ir bien, pero hay condiciones. Y cuando Dios quiere tratar tu corazón, Él primero va a tratar tu corazón. Él no va a tratar tu jipeta, ni tu carro, ni tu cuenta de banco. Él primero va a tratar el corazón. Él primero va a transformar tu vida. Por eso Tito 1:10 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de la circuncisión, los religiosos. Muchos que quieren engañar a través de vanidades y de cosas vanas que no van a llevar a ninguna parte, lo que alimentan en el ego, el yo del hombre. Y muchos lo consideran, ay, ese es un hombre de Dios, porque adulan, porque levantan el orgullo y la gente anda así, wow, pero están vacíos, porque es una palabra engañosa buscando algo detrás a veces. La intención es sacar, es que me inviten, porque cuando traen una palabra fuerte no le invitan más. Hay que traer una palabra Saiyajin, una palabra, ya usted sabe, interplanetaria, que la gente brinque, la gente gloria, y ay, ese sí, ese invítelo, pastor, ese sí me gustó, porque ese sí, y que va a matar a tus enemigos, y que va a matar, y ese que te hace la guerra. Pero a ti, que te está diciendo que está también de cabezudo, ¿qué te está diciendo a nosotros? ¿Cómo yo voy a cambiar? Eso sí nos gusta, y miramos el del lado, y pensamos en el vecino que está allá, ese que Dios le está hablando, y Dios te está hablando, y Dios quiere hablarte a ti. Pero ahí que comenzamos, no, que eso es para fulano. No. Personas que se dejan llevar por sus emociones, porque lo que buscan es lucrarse. Entonces no podemos ser engañados, tenemos que tener con sabiduría, y eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Segundo lugar, la falta de concentración en la palabra de Dios.
La palabra de Dios no podrá encontrar lugar en el creyente si no puede meditar en la palabra. Su fe será débil, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. La falta de concentración en la palabra hace que nos dejemos engañar oye, si nosotros no meditamos en la palabra, nuestra fe no vamos a crecer. Nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios para que nuestra fe crezca, para que usted pueda crecer. Romanos 10, 17. Las consecuencias de este engaño está especificada en Jeremías 48, 12. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trabajadores que lo traspasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. O sea, van a venir gente que le van a hablar de acuerdo a su concupiscencia. Porque cuando la gente quiere oír, ustedes saben, hay gente, yo conozco gente que le gusta oír cositas buenas, y ahí es que van todos los profetas. Porque ahí es que van los profetas, porque ahí le bendice. Pero el que te lleva una palabra buena, el que te lleva una palabra de corrección, a ese no lo quieren ver ni de pintura. A ese le dicen, lo mandan sin el pasaje. Pero el que le dé una palabra y le dan una ofrenda, mire, wow, gloria, siembro, sello esa palabra. Tenemos que sellar la palabra, tenemos que ser generosos, claro, pero hay gente que es por la emoción, no por la convicción. Usted cuando va a dar y va a ayudar y va a bendecir a un hombre de Dios, hágalo por convicción, no por la emoción. No porque usted se emocionó porque le dijeron algo bonito. Délo cuando le duele la palabra, de una bendición, ahí de la más grande, porque Dios lo que quiere es salvar su alma. Ahí es la ofrenda más grande que debemos dar, cuando nos corrigen, cuando nos ayudan a crecer espiritualmente. Hay mucha gente que no escuchan al pastor. No, escuchan a otro por allá. Y a ese lo bendicen, a ese lo invitan. Eso, gracias a Dios aquí no pasa. Pero en muchas iglesias se ve que, por ejemplo, viene un evangelista y lo sacan y lo llevan al restaurante. Al pastor nunca lo han sacado, ni a beberse una agüita. Pero llega un predicador que le dijo dos cosas, wow, y lo llevan a comer allá al mundo del marisco, lo llevan por allá, a esos restaurantes finos. Es increíble. Pero el pobre que le da una palabra de corrección, que lo ayuda a crecer, a ese no, a ese que, ay, el pastor ahí viene, eso es porque él sabe. Eso es porque dice, y le hacen la guerra al pobre pastor. Pero el pastor te está dando una palabra para que tú no te dejes engañar, una palabra que te ayuda, que te hace crecer, no un caramelo. Porque los que vienen por allá es como los abuelos le dan caramelo, los apapachan a esos muchachos, pero los papás los corrigen. Los papás tienen que verlo crecer, que darle el alimento que sabe que necesitan. Pero el que no le importa las ovejas, no importa, le damos que cojan parásitos, que le dé una ameba, que le dé, no importa, esos no son míos. Usted no ha visto personas que han dejado unos rebú en la iglesia, a ellos no les importa eso, y los que dejan su rebú, el pastor que se arregle. No, tenemos que ser entendidos. Gente que deja rebús en casa, en hogares. ¿Por qué? Porque le dejaste entrar, porque dio una palabra voladora y la gente dice, wow, tremendo. Y después hacen unos líos en las casas. Dice la palabra en Proverbios 21, 16, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. El que se va de la palabra de Dios, el que no aplica la palabra de Dios, se va a desviar y va su camino de muerte. Buscando y deseando estimulación. Ya te estoy terminando. Número 3, buscando y deseando estimulación y preservación de la vida de uno mismo. Esos son los síntomas del engaño. Los síntomas del engaño son buscar la estimulación y la perseverancia de la vida. Que todo lo que me digan sea bueno. Que nada tenga yo que sacrificar. Que nada tenga yo que morir. Pero cuando viene Cristo y te dice, tienes que morir a ti mismo. Cuando alguien te dice, tienes que morir a la carne, al yo. Tiene que
sepultar esa lengua, tiene que sepultar esa codicia, tiene que sepultar aquello. A eso no nos gusta. Ahí viene el pastor de nuevo, ahí viene, pastor, otro mensaje. ¿Por qué ese? Porque el que se desvía busca sus placeres, su deleite busca el que se desvía. Sí, porque a la gente le gusta eso, buscar su estimulación, buscar que le digan que no, que tú puedes ir por ahí, beberte tu trago, tú sabes, todo con la decencia se puede, todo se puede. No, usted tiene que entender que la palabra de Dios dice en Juan 12:25 que debemos glorificar a Dios en nuestra vida, que debemos morir. Y también, oiga lo que dice el 12:25, el que ama su vida la perderá. O sea, los síntomas del engaño es que tú tienes un instinto de preservar tu vida. Y la palabra de Dios, Jesús diciéndonos que el que ama su vida la perderá, porque va a llegar un momento, o llega un momento cada día en tu vida donde hay que morir al uno mismo, al yo, a la carne, donde tú tienes que renunciar a ti mismo para que Cristo viva en ti, para tú honrar a Cristo, ¿sabes? Por eso el apóstol Pablo dice, yo muero cada día. Yo muero cada día. Porque hay que morir cada día, hermano. Nosotros tenemos que entender esta palabra. Porque el que ama su vida la va a perder. Porque el que ama su vida no le va a importar lo que yo voy a salvar mi pellejo. Ay, cuidado, es como Pedro. Pedro, cuando se vio en apuro, dijo, yo no conozco a ese hombre, maldijo y de todo. Yo no sé si le mentó, como dice aquí, hasta la mamá. Le dijo de todo, porque maldijo. No fue que simplemente lo negó, maldijo, dice la palabra. Y maldijo. Yo no conozco a ese hombre por salvar su vida. Por eso es que necesitamos crecer. Pero cuando él se encontró con la palabra y con el Espíritu Santo, dijo, ya no importa que tenga que perecer, no importa que me tenga que crucificar, no importa, vamos, no importa. Así es que tenemos que hacer, pero esto lo hace la palabra. Cuando tenemos un encuentro con la palabra, usted muere cada día. Cuando alguien viene a traerle un chisme de alguien, usted muere cada día. Cuando usted ve a alguien quizás que no lo pasa, que no lo soporta, usted muere cada día. Cuando usted tiene que darle adoración a Dios, orar, buscar la palabra de Dios, usted ahí está amando a Dios por encima de sus gustos, de sus placeres. Porque hay gente que quiere más sus placeres que a Dios. Y dicen que aman a Dios, pero están siendo engañados. Porque parece cordero, pero son dragones. Hay actitudes en nosotros que parece de cordero, pero cuando vamos a la práctica, entonces se convierte en dragón. Amo a Dios, ay, yo soy loco con Dios, pero cuando hay el momento donde yo tengo que renunciar a lo mío, al yo, a lo que yo quiero por Dios, ahí entonces viene el problema. Ahí sale el dragón, ahí sale lo que realmente hay dentro del corazón. Y eso es lo que Dios nos quiere, que seamos engañados, que no nos engañemos a nosotros mismos, que nosotros entendamos, porque hay un engaño que dentro. Hay un engaño dentro, y ese engaño dentro, quizás no nos va a dar tiempo hoy de hablar, pero hay un engaño que dentro, y ese es peor. Porque están los engañadores de allá afuera, pero el engaño de dentro. Ese engaño a veces no nos damos cuenta, ese es más difícil. Por eso el Señor dice, no se engañen a sí mismos. Porque a veces pensamos que estamos bien. Nos vemos como cordero, pero por dentro, en lo profundo, ahí en ese corazón que no lo conoce nadie, dice que la palabra de Dios, vano y engañoso. Oye, vano y engañoso, más que todas las cosas, es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Sino Dios. Así que ese es otro tema. El engaño que está dentro, ese engaño que está dentro de nosotros, que tenemos que autoanalizarnos serio, no superficial, no es con el que te toca el violín, no es con el que está, ay sí, yo te entiendo, no, con el que te dice, tú tienes que cambiar eso está mal, pero a veces no nos gusta, nos hacemos enemigos de esa gente, lo vemos mal, pero Dios quiere que entendamos, amados hermanos, que necesitamos cambiar cosas, necesitamos no dejarnos engañar nosotros mismos. Así que también ahí la Biblia habla que habrá hombres amadores de sí mismos. O
Segundo Timoteo 3, hay muchas cosas que decir de todo esto. En estos últimos tiempos, esto está en su máxima expresión. Así que Satanás utiliza el anzuelo desde dentro del corazón natural del hombre para atrapar y llevarle al engaño. Entonces, no nos dejemos engañar. Hay cosas que tienen cuernos de cordero, pero que hablan como dragón. Apocalipsis 13:11. Hay cosas que parecen de Dios, pero que no son de Dios. Hay cosas que usted tiene que identificarla con la lupa de la palabra, pasarla por el filtro de la palabra y decir, espérate, eso no me cuadra. Espérate, esta gente parece de Dios, pero déjame ver, hazme examinar por la palabra de Dios. No es que usted va a andar como un detective ahora, pero la palabra cuando está dentro de usted, cuando la palabra usted la conoce, usted sabe cómo es la conducta, usted sabe cómo se comporta un hombre o una mujer de Dios. Así que en esta noche, en el nombre de Jesús, debemos ser personas entendidas, no nos dejemos engañar.